El abad Suger, la explosión del gótico. Los tres personajes más relevantes del siglo XII fueron Bernardo de Claraval, el abad Suger y Pedro Abelardo. Los tres procedían de Francia, que por aquel tiempo constituía el corazón de la cristiandad, y en conjunto pueden considerarse una de las cosechas más granadas del mundo medieval. No tenían muchas características de personalidad en común. Bernardo era un místico profeta, apasionado de Dios y de su iglesia. Suger, un notable estadista de una sensibilidad estética extraordinaria, y Abelardo, un brillante, polémico y algo engreído intelectual. Raramente estuvieron de acuerdo en algo. Bernardo nunca vio con buenos ojos el ardor crítico y racional que caracterizaba a Abelardo. Ambos, de hecho, intercambiaron insultos más de una vez, y tampoco miró con simpatía los esfuerzos constructorales del abad Suger. El santo de Claraval soñaba con una cristiandad pobre, ascética y militante, y seguramente se sentía más cómodo en los austeros claustros cistercienses que en los centros universitarios donde brillaba Abelardo, o en la abadía de Saint-Denis que presidía Suger. A pesar de sus diferencias, todo ello compartían el sueño y la aspiración de renovar el mundo cristiano por la fe. Tal como los tres la concebían, la fe no era un accesorio marginal destinado a jugar un papel secundario en la vida de los hombres. Vivida en plenitud, debía alentar la búsqueda apasionada del bien, de la verdad y de la belleza, y esto significaba que nada podía permanecer ajeno a su influjo, ni la política, ni el arte, ni el pensamiento, ni la piedad, aunque para ello fuera preciso romper las inercias, desterrar los conformismos y salir a buscar nuevos horizontes. Embarcados en esta tarea, cada uno desde su propia perspectiva, tal vez sus distancias y sus polémicas fueron imposibles de evitar. Para comprender el aporte de la abad Suger, es preciso recordar algunas nociones de arquitectura medieval. Con la caída del Imperio, Occidente quedó completamente huérfano de nociones arquitectónicas. El cristianismo recogió del arte romano el plan de las basílicas, pero hubo que esperar un largo tiempo para ver sus resultados. Dejando de lado el renacimiento carolingio, no fue sino hacia el año 1000 cuando comenzaron a surgir iglesias de naves largas y solemnes. El ímpetu constructor parece haber sido notable. Un cronista del tiempo nos cuenta asombrado que el mundo estaba cubriendo de templos, como si repentinamente, después de haber revisado su guardarropa, hubiera hecho el propósito de deshacerse de todo lo antiguo. Efectivamente, se había aprendido a tallar la piedra y a construir los muros. Al ganar en altura, se había desarrollado la técnica de los pilares y, lo más importante, se había vuelto a estudiar la bóveda. Se trataba de los adelantos técnicos necesarios para dar forma al primer impulso constructor del medioevo, el románico. Hasta el siglo XII, las grandes abadías monásticas lideraron el proceso. Cluny dio el ejemplo sin ningún rubor. Su bóveda abacial se elevaba a más de 30 metros de alto y su nave se extendía por más de 100 de largo, más que suficiente para situarlo a la cabeza del movimiento. Con estos precedentes, no es de extrañar que precisamente de sus celdas haya salido el célebre abad. Suger nació de humilde origen en 1081. Muy temprano, antes de los 10 años, entró a la abadía cluniacense de Saint-Denis. Sus notables talentos le abrieron el camino y no tardaron en catapultar su carrera en el estado eclesiástico. El primer indicio de sus altos destinos fue su nombramiento como compañero de juego del príncipe heredero al trono. Con el correr de los años, la infantil amistad se transformó en confianza, y cuando en 1108 el joven príncipe ciñó la corona francesa con el nombre de Luis VI, Suger pasó a tomar parte de su consejo. Desde esa posición hizo aportes fundamentales a la corona francesa, enviando a Roma por el soberano. Logró forjar una alianza con el papado que
que sería decisivo para oponerse al predominio imperial. Más adelante, con ocasión de la Segunda Cruzada, asumió la regencia del Estado. Durante esos años organizó las finanzas, estableció lazos diplomáticos en toda Europa y consolidó el poder real de los Capeto. No en vano en su época fue llamado el padre de la monarquía francesa. Su gran obra, sin embargo, la realizó dentro de los muros de su convento, del cual llegó a ser abad el año 1123. Saint-Denis no era una abadía entre otras, constituía la iglesia real por excelencia. En ella descansaban los restos de muchos soberanos franceses, merovingios, carolingios y capetos. Su cripta escondía las raíces del reino de Clodoveo, y en una monarquía pujante como la francesa esto importaba mucho. A Saint-Denis iban los reyes a solicitar oraciones y en sus bibliotecas mandaban a redactar las crónicas de sus hazañas. Tutelados por la corona, los monjes se veían colmados de beneficios y el monasterio rezumbaba opulencia. Hacia el año 1127 cayó en manos del abad la Apología, un libro escrito por San Bernardo en el que fustigaba duramente los modos de vida cluniacenses. Fuertemente impresionado por la lectura, Suger se empeñó en reformar el claustro de acuerdo a las sugerencias del abad de Claraval. Desde entonces se suscitó entre ambos una deferente amistad que los acompañó a lo largo de toda su vida. Nada de esto impidió que el célebre abad se dedicara a engrandecer visiblemente su abadía. Suger percibía muy bien el valor simbólico del monasterio que guiaba. Saint-Denis no era un convento entre otros muchos, era el claustro real de Francia y esto debía expresarse arquitectónicamente. Era preciso que sus torres superasen en altura a todas las demás iglesias, tanto como el rey de Francia superaba en dignidad a sus vasallos. Sus formas debían ponerse a la altura del patrocinio real que gozaba. Los Capeto eran una dinastía con pretensiones. Aunque por aquel tiempo no poseían gran poder, sí aspiraban a tenerlo. A mucha distancia había quedado los últimos reyes carolingios, que junto con su poder habían perdido también su dignidad. Como aquel Carlos el Simple, que inició en el siglo X, había ofrecido su hija a un líder vikingo, junto con la brillante dote de Normandía, una prenda de paz con la que perdería algo más que un valioso territorio. Se suponía que en la ceremonia oficial el nuevo yerno debía besar el pie del rey, pero se negó con palabras destempladas. Ante la insistencia de los francos, el vikingo ordenó a uno de sus soldados que lo hiciera en su lugar. El leal vasalla aferró a la pierna del rey, la levantó con brusquedad y alcanzó a darle un beso justo antes de que el monarca cayera estrepitosamente de espalda, causando la risa de toda la corte. Esas eran anécdotas del pasado. Ahora la corona francesa estaba en otras manos, y los Capeto, tanto como Suger, pretendían que también las artes lo reflejaran. En este punto los criterios del abad diferían bastante de los de San Bernardo. Los cistercienses abominaban el lujo y cualquier adorno prescindible les parecía inmoral derroche. El abad de Claraval había escrito páginas de fuego contra los monasterios cluniacenses por el boato de sus templos. A guisa de candelabros vemos elevarse verdaderos árboles de velas de gran peso, trabajados con un arte maravilloso y que no brillan menos por la pedrería que llevan que por los cirios que sostienen. ¿Qué pensáis que se busca? ¿La compunción del penitente o la admiración del espectador? No se trataba de que el arte no fuera importante entre los monjes francos, lo era, pero a su manera. Tal como su espiritualidad, las abadías del Cister eran sobrias y desnudas, de líneas rectas y formas duras. Las vidrieras eran monocromas y la decoración debía evitar toda forma y figura prescindible. De este modo su arquitectura expresaba la misma templada austeridad a la que aspiraba su ideal monástico. Suger, sin embargo, no obedecía a esta tradición. Su concepto de la vida monástica no
no implicaba ninguna renuncia, por el contrario, a su juicio, las riquezas debían irradiar la gloria de Dios y ponerse a su servicio. De modo que mientras Bernardo lanzaba sus flechas contra esos monstruos ridículos, esas bellezas horribles y esas bellezas deformidades, Suger se defendía sin ambajes. Que cada uno siga su propia opinión. En cuanto a mí, declaro que lo que me ha parecido es que todas las cosas preciosas que existen deben servir, sobre todo para celebrar la Santa Eucaristía. Si las copas de oro, si los vasos de oro y si los pequeños morteros de oro servían según la palabra de Dios y la orden del profeta para recoger la sangre de los machos cabríos, de los terneros y de una novilla roja, ¿cuántos recipientes de oro, piedras preciosas y todo cuanto de precioso hay en la creación son necesarios para recibir la sangre de Cristo? Así lo hizo. El abad determinó consagrar toda la riqueza de su monasterio, que no eran pocas, a componer un espléndido marco para el desarrollo de las liturgias. Dejó de lado a sus críticos y hacia 1135 comenzó a reconstruir la iglesia de la abadía. Puso en tal empresa todas sus dotes organizativas, sus contactos y sus influencias. Hizo traer por mar columnas de ruinas romanas y eligió por sí mismo la madera que habría de servir para las vigas maestras. Las técnicas, los materiales y los expertos, todo se encargó de buscarlo, pagarlo y coordinarlo. Suger era un hombre de acción. La empresa que había cometido se adaptaba bien a su carácter. Si un día los carpinteros venían a decirle que en los bosques de la abadía no era posible conseguir las vigas, él mismo abandonaba su celda, recorría los alrededores y terminaba indicándole a los leñadores un grupo de robles vigorosos, perfectos para la tarea. Poseía un auténtico don para afrontar dificultades prácticas, no despreciaba las pequeñas ni angustiaba ante las grandes, resolvía ambas con la misma pasmosa facilidad. Pertenecía además a esa perenne especie de eclesiásticos todavía viva que inexplicablemente logra reunir cuantiosos donativos económicos para llevar adelante sus proyectos. Un día la corona le hacía llegar abundantes piedras preciosas, al siguiente algunas familias nobles ponían a su disposición grupos de obreros para el trabajo. No cabía duda. Si Saint-Denis quería crecer, debía hacerlo sobre los hombros de su abad. Pero Suger no fue solo un organizador, fue también un visionario. El abad concibió la obra de remodelación de Saint-Denis al ritmo de una meditación metafísica. Las formas arquitectónicas debían reflejar la teología del patrono de la abadía. Junto con sus monjes, Suger pensaba que ese santo que tanta importancia había tenido en la cristianización de Francia y cuyos huesos se custodiaban en la misma abadía, no era otro que el verdadero Dionisio Areopagita. Hoy sabemos que este era un equívoco, pero fue precisamente esta confusión la que permitió fraguar las bases conceptuales del arte gótico. En su teología mística, el Areopagita había legado a Occidente una mirada fascinante de la realidad. En su visión jerárquica y escalonada del ser, plenamente imbuida del antiguo neoplatonismo, encontró Suger la inspiración que buscaba. Según Dionisio, Dios era luz increada y creadora, de la cual participaban según su rango y jerarquía todas las criaturas. Desde este primer origen, el universo no era más que una corriente luminosa que descendía en cascada por los diversos niveles de la realidad. La luz que brotaba de Dios se comunicaba a los distintos seres, cada uno de los cuales recibía y transmitía la iluminación divina de acuerdo a su rango y medida, es decir, en conformidad al lugar que ocupaba en la escala de las cosas. De este modo, todos los niveles del ser se encontraban hermandados por la luz que desde su primera fuente irrigaba el universo. El descenso luminoso que partía de Dios, comunicándose ordenada y gradualmente a las criaturas, se complementaba en un movimiento inverso de ascensión. Las criaturas no solo provenían de Dios,
también tendían hacia él, y esto era lo que debía representar la construcción ideal de Suger, la luz divina que penetraba todos los seres y el vigoroso impulso ascensional con que las criaturas respondían al llamado de su origen. La obra, por lo tanto, debía acoger sin miedo la luminosidad, dejando entrar a raudales al Dios de las luces, y al mismo tiempo debían elevarse, graficando plásticamente el impulso del que había hablado Dionisio. Nada debía coartar su voluntad de ascensión. Era preciso que la abadía se sumergiera en las honduras del cielo, que estirara sus formas, que alargara los arcos, fiel al llamado de lo alto. Saint-Denis debía elevarse como si sus piedras se hubieran despojado de su peso natural, como si nada fuera capaz de detenerla en su camino a la trascendencia. La única pregunta era cómo lograr esta doble revolución de luz y altura. Para comprender el paso que estaba dando Saint-Denis y que iba a transformar la estética medieval, es preciso dar algún rodeo. A mediados del siglo XI, las pequeñas iglesias de otros tiempos habían comenzado a crecer. La nave central se había alargado hasta hacerse inmensa, y su flanco había surgido otras laterales. Con el crucero, es decir, la nave transversal, el conjunto había asumido la forma de una cruz. Las torres y los campanarios se habían fundido con la iglesia y la fachada había comenzado a adquirir una solemnidad insospechada. Pero el ímpetu y la audacia no bastaba para hacer crecer la construcción. Para ello era preciso resolver ciertos dilemas técnicos, el principal de los cuales se encontraba en la techumbre. Hasta el momento, el modo más simple de cubrir la nave era utilizar un sistema de vigas que se ponían sobre ambos muros para elevar sobre ellas el techo. Se trataba de un proceso sencillo pero limitante, no solo porque la madera estaba siempre amenazada por el fuego, sino porque al ensanchar la nave el sistema quedaba obsoleto. Las vigas no podían alargarse demasiado, eran incapaces de sostener la audacia creativa de los constructores. Existía otra forma conocida para resolver el problema, la bóveda de piedra, que ya había sido utilizada con frecuencia por los antiguos romanos. En ella se ajustaban las piedras de modo que, una vez quitando el andamiaje, se mantuvieron fijas por su propio peso. La más usada entre los constructores fue la bóveda de cañón, que a pesar de ser bastante costosa, se acomodaba bien a las nuevas necesidades. Hacia ella se orientaron los maestros del románico durante los siglos XI y XII. Con todo, el sistema arrastraba un problema. El amontonamiento de piedras de la bóveda pesaba tanto que tendía a separar los muros del edificio. La única solución era engrosarlos, lo suficiente para soportar la carga. Como se comprenderá, el espesor de los muros debía ser grande, y si se quería abrir una ventana, era preciso hacerlo con extrema cautela, no fuera que el muro entero terminara cediendo ante el peso de la techumbre. Sobre estos supuestos, el románico había expresado arquitectónicamente la sensibilidad monástica, a la que de hecho estuvo siempre ligado. Al entrar a una iglesia construida de acuerdo a esos lineamientos, el fiel penetraba en una dimensión sobrenatural que se le hacía palpable de inmediato. Introducirse en la penumbra de sus naves era como entrar en el interior del propio corazón y refugiarse como un monje en el ámbito de lo sagrado, separado, distinto y superior al mundo habitual de lo profano. El románico era, pues, un estilo oscuro y horizontal. Poca luz penetraba por sus muros, y aunque el conjunto transmitía una innegable sensación de firmeza y solidez, podía también ser pesado e incluso opresivo. Inspirado en la mirada teológica de Dionisio, Suger alimentaba una visión completamente distinta. Como todo su tiempo, el abad soñaba con romper los límites, quebrar los moldes, superar los usos. Se trataba de infundir en la arquitectura la audacia y el arrojo propios de su época. A la luz de este objetivo, el románico se revelaba pequeño, casi mezquino. Para hacer posible la fisonomía ideal de Saint-Denis, era necesario superarlo. El abad no era un arquitecto, pero enfrentado a este problema, tuvo el don de valorar las posibilidades que ofrecía la última
audacia de los constructores. La bóveda de crucería. Tomemos por ejemplo un espacio cuadrangular definido por 4 pilares y proyectemos 2 arcos diagonales que vayan de uno a otro, de modo que dibujen una X. Una piedra especialmente tallada, la clave de bóveda, los reunirá en su intersección y luego bastará con que en las 4 secciones así determinadas se lance una cubierta de materiales ligeros. La aplicación de esta teoría tuvo efectos insospechados. Con la bóveda de crucería en la mano, la antigua catedral románica, sólidamente afincada en el suelo, pareció erguirse milagrosamente, adelgazar sus muros hasta el límite impensado y dejar entrar la luz a raudales por sus vanos. La revolucionaria técnica aligeraba increíblemente el conjunto y sobre todo localizaba los empujes, los recogía y los limitaba a los 4 puntos precisos en que se apoyaban los arcos. La bóveda no pesaba ya gran cosa, podía elevarse cuanto quisiera, y como entre uno y otro apoyo los muros no tenían mayor importancia, era posible abrir en ellos enormes ventanales que dejarán entrar sin miedo la luz. Solo quedaba un problema pendiente. Que los 4 pilares fuesen lo suficientemente sólidos para soportar la presión del techo, pero se resolvió acudiendo a un sencillo apuntalamiento. Las grandes catedrales góticas desplazaron con elegancia el empuje de la crucería a través de los arbotantes hasta los contrafuertes, unos pilares tan profundamente hundidos en el suelo que desvanecían por completo el peligro de derrumbe. Con este procedimiento era posible conseguir luz y altura tal como Suger lo había soñado. Era lo que el espíritu ávido y temerario del tiempo requería. Gracias a él, los techos se elevaron a las naves y las naves se alargaron. Estaba naciendo el estilo más representativo de la Edad Media, el gótico. La revolución que esto trajo a la arquitectura no es fácil de valorar. Digamos solamente que ni siquiera el pueblo constructor por excelencia, el romano, había jamás soñado con elevarse a esa altura. De hecho, las dimensiones que alcanzó el gótico no fueron superadas sino hasta el siglo XIX, cuando los constructores comenzaron a usar el acero. Suger comenzó haciendo sus trabajos en los 2 extremos de la abadía, el pórtico y el coro. No tuvo tiempo de unirlos con la nave que hubiera sido necesaria, pero al menos antes de morir dejó asentada su estructura. El Saint-Denis de Suger, inaugurado en el 1144, se convirtió pronto en un modelo. Fue una de esas raras innovaciones artísticas de que los contemporáneos toman conciencia prácticamente de inmediato. Con su precedente, los obispos desplazaron a los monjes y pasaron a liderar los esfuerzos constructores. Todo ello pusieron su nombre y su influencia, su energía y sus recursos para sacar adelante la catedral de su sede. El ímpetu sacudió en poco tiempo a toda Europa. París, Amiens, Chartres, Salisbury, Salamanca, Segovia, Burgos, Friburgo, Ratisbona, Praga. Nadie quiso quedarse atrás. En honor a la verdad, sus obras gozaron de inmediato de grandes apoyos, como se había hecho evidente en Saint-Denis. La catedral constituía una exaltación del poder real y los monarcas no eran tímidos a la hora de secundar el entusiasmo de los prelados, ya que en ello se jugaba su prestigio. La catedral era también el orgullo de la ciudad. Debía ser espléndida para simbolizar su poderío. En ella se realizaban reuniones civiles y los hombres de negocio la consideraban como algo propio. Cuando las comunas inventaron sus emblemas, ninguno les pareció mejor que el de la catedral dominando la ciudad, símbolo conjunto de fe religiosa y pujanza económica. Las catedrales constituyeron una tarea eminentemente colectiva. Podía haber grandes genios,
como el mismo Suger, debajo de sus cimientos, pero sus obras hubieran visto la luz con dificultad sin ese ejército de colaboradores anónimos que las sustentaba y apoyaba. En lo que se refiere a los constructores, el anonimato era característico, ya que en aquel tiempo no había arquitectos ni artistas, no existían divos promoviendo sus méritos ni renombradas individualidades buscando la inmortalidad de la fama. Los artistas no sufrían por ser originales, simplemente dedicaban sus esfuerzos a crear obras capaces de hablar a sus contemporáneos. Las grandes mentes detrás de las catedrales se llamaban maestros de albañiles. Eran hombres de cultura bastante extensa, talentosos, creativos y muy viajados. Debían tener nociones más que medianas de matemática, geometría y trigonometría. Iba prestando sus servicios de ciudad en ciudad, llevando consigo los adelantos y la experiencia de anteriores construcciones. Hacían discípulos, los iniciaban primero en la talla y el acondicionamiento de las piedras para después introducirlos en los difíciles cálculos de las bóvedas y los muros. Más allá de estos entendidos, la catedral era una obra social en un sentido aún más amplio. Era toda la ciudad la que participaba en sus trabajos, ayudando a financiar, alimentar y alojar a los albañiles. No fueron pocas las ocasiones en que el mismo pueblo cristiano participó en la construcción de la catedral. Baste con una escena tomada de una carta de Aymon, abad de Saint-Pierre-du-Bas, narrando la construcción de Nuestra Señora de Chartres, para ejemplificarlo. Se veía a hombres poderosos, orgullosos de su nacimiento, de su riqueza y acostumbrados a una vida muelle. Unirse con correas a un carromato y arrastrar en él piedras, cal, madera y todos los materiales necesarios. A veces más de 1000 personas, hombres y mujeres, arrastraban esos carramotas de tan pesada como era su carga. Guardaban un silencio tal que no se oía la voz ni el bisbiseo de ninguno de ellos. Los sacerdotes exhortaban a la concordia. Se acallaban los odios, desaparecían las enemistades, se perdonaban las deudas y las almas volvían a la unidad. Las prestaciones voluntarias fueron frecuentes en los primeros tiempos del siglo XII y solo más tarde, a inicio del siglo XIII, desaparecieron en favor de los donativos. Sea como fuere, el momento de construir todos colaboraban: el rey, el obispo, el clero, los ricos burgueses, los nobles terratenientes y hasta el último de los fieles. El gótico ofreció el espacio ideal para que todas las artes se aglutinaran en torno a la catedral. Los tímidos brotes de relieve propios del románico se transformaron a impulsos del nuevo estilo. La técnica del alto relieve invadió muros y fachadas. Los personajes pasaron de los antiguos 20 centímetros a los 4 metros y aún más. Y no solo las dimensiones dieron un salto, aparecieron la expresión del rostro, el ciudadano minucioso de los detalles, la atención realista de las formas. Junto con la escultura, la nueva estrella del gótico fue la vidriera. Gracias a la bóveda de crucería, los muros podían transformarse en enormes ventanales, ligando el nuevo estilo no solo a la altura, sino también a la luz y el color. Los destellos, los brillos y los reflejos creaban un espacio nuevo, una dimensión transmundana, en donde el alma fiel podía pasar de lo creado a lo increado, de lo sensible a lo espiritual. Las piedras preciosas, los esmaltes, los cristales y todas las materias translúcidas se revistieron de un poder mediador, y especialmente las vidrieras, que asumieron en pleno la tarea de ennoblecer la luz que empapaba el interior de la construcción. No se trataba de un procedimiento simple, era preciso fundir el vidrio, teñirlo con los colores adecuados, cortar los pedazos exactos con hierro candente y montarlo de acuerdo a bocetos establecidos de antemano. Pero se formaron maestros que hicieron acopio de métodos, tradiciones y secretos, hasta que la vidriera acabó por sustituir al muro y la luz invadió por completo el templo, convirtiendo a la catedral en símbolo y promesa de la patria celeste.
La explosión de luz y de formas que trajo consigo el gótico no fue dispersa ni vacía. El estímulo que impulsaba a los artesanos no era puramente estético. La catedral debía ser una Biblia en piedra. Debía hablar al pueblo, narrando en el lenguaje de todas las obras de Dios. Así lo había enseñado Gregorio Magno, y así lo había repetido santos y sínodos a lo largo de la milenaria experiencia de la Iglesia. Para poder entender lo que las catedrales decían, se requería un cierto sostén cultural. Ante un personaje esculpido con larga barba y calva prominente nadie dudaba. Se trataba sin lugar a dudas de San Pablo. Una espada, una rueda, unos grilletes apuntando con sutileza eran medios de suplicio que ayudaban a identificar al mártir representado. Si el santo tenía su cabeza en la mano, se trataba de alguno de los que había profesado su fe muriendo decapitado. Los símbolos de los 4 evangelistas eran conocidos por todos y la mayor parte sabía distinguir una imagen que representaba a un profeta del Antiguo Testamento de otra que representaba a un santo padre de los primeros siglos del cristianismo. De acuerdo al carácter típicamente enciclopédico del medioevo, las grandes representaciones pretendían abarcar todos los conocimientos de la época. Se trataba de crear en ellas una auténtica suma en piedra. Usualmente los artesanos comenzaban escenificando la creación, el pecado original, la expulsión del paraíso. Continuaban con escenas tomadas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas de Israel. Muchas de estas escenas eran representadas en un contenido simbólico, ofreciendo parangones con la vida de Cristo y de la Iglesia. El sacrificio de Isaac era figura del sacrificio de Cristo en la cruz. El paso por el Mar Rojo simbolizaba el bautismo de los cristianos. En los lugares más notables se representaban las escenas del Nuevo Testamento. Cristo naciendo en Belén, predicando a las muchedumbres y sanando a los enfermos. El Cristo sufriente ocupaba un lugar relevante al centro del templo y en el fondo, en el ábside, se hallaba el Cristo resucitado. También se representaban la Ascensión y la fiesta de Pentecostés, y desde luego las convicciones cristianas relativas al más allá, el juicio final, el paraíso, el purgatorio y el infierno, todo lleno de detalles siniestros, amables o esperanzadores. El conjunto resultaba una imponente procesión de cientos y hasta millares de figuras. Por último, no era solo la historia sagrada y los misterios de la salvación. Los representados en las catedrales también tenían allí su lugar los meses del año, los signos del zodiaco, las artes liberales, las virtudes y los vicios. Todo parecía tener su lugar en aquel universo pleno y coherente, que sintetizaba armoniosamente el conocimiento profano y el divino. A ello se agregaba una multitud de estímulos visuales que terminaban de convertir las grandes fechas de la liturgia en las verdaderas fiestas para la sensibilidad religiosa del pueblo. Finos mobiliarios, ricos vestuarios litúrgicos, orfebrerías, tapices, reliquias y especialmente las melodías del canto gregoriano, que sumergían a los fieles en la más profunda y sacral de las atmósferas. Como ya se dijo, los méritos del abad de Surger no se agotaron en el ámbito estético. Fue también uno de los estadistas más notables que produjo la Francia del siglo XII. Luis VI distinguió con su amistad y Luis VII, su hijo, incluso confió en sus manos las riendas del gobierno cuando partió para la Segunda Cruzada. El abad fue también un destacado historiador de su época. Escribió biografías de los 2 reyes a los que acompañó a lo largo de sus reinados, y sus obras constituyen fuente importante para la historia de ese periodo. Con un buen genio, Suger era altamente vanidoso. En los versículos que usó para cubrir los muros de Saint-Denis se dio la maña de poner con frecuencia su nombre, y no dudó en esparcir por toda la abadía retratos de sí mismo, eligiendo en persona los lugares estratégicos que aseguraban su conocimiento a la posteridad. Suger murió cristianamente el año 1151. Durante su agonía pidió humildemente disculpas por todos sus yerros a la comunidad de monjes a la que pertenecía. Lo cierto es que no fue de este mundo
no se fue de este mundo con las manos vacías, ya que durante su vida fue capaz de infundir un brío extraordinario en la corona francesa y de impulsar a Occidente a uno de sus más lúcidos momentos de creación artística.